Así que en este día yo te pido que abras tu corazón para lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida también, porque yo fui la primera que Dios ministró cuando me dio esa palabra y no paraba de llorar, porque yo decía, wow, es lo que Dios hace en mi vida cada día. Y en estas semanas mi pastor ha estado predicando acerca de límites. ¿Se acuerdan del dibujo? Donde la suegra no debería estar, donde debería estar Dios, donde no deberían estar tus amigos, donde deberían estar tus hijos, donde debería estar tu esposa, donde debería estar tu esposo. ¿Se acuerdan de ese dibujo? Ok, si ese dibujo lo tienes siempre presente, créeme que sería una guía para Dios decirte, saca a esta persona de este lugar. Y los límites requieren que tu vida tú la vivas responsablemente. Y aquí se me fritó la computadora. Y para mí, yo te quiero hablarte hoy acerca de la importancia de la autoridad de Dios en mi vida y en tu vida. Y yo ahorita estaba pensando ahí cómo Dios ha tenido a veces mala reputación, porque a veces lo hemos mal representado y a veces conocemos a un Dios castigador, a un Dios que ejerce su autoridad a la fuerza, que te hace cambiar tú dejando cosas. Y a veces pensamos que tenemos que dejar cosas para acercarte a Dios, pero ese no es el Dios que yo te vengo a hablar. Y Dios está en busca de gente confiable, gente que de lo que yo te estoy hablando tú lo puedas hablar con tus hijos, porque estas son conversaciones no de púlpito solamente, en una mesa familiar, tú enseñándole a tus hijos a valorar, a respetar, a honrar la autoridad de Dios en la casa. Entonces, cuando Dios te escoge, te aparta, yo esta semana oraba, yo decía, yo veo a través de la prédica del domingo pasado, decía, yo veo una maqueta que Dios ya hizo con 4 estacas y en ese parámetro Dios me tiene cubierta, porque si vemos las noticias, la verdad que es asustante y uno entra en temor y uno dice, no quiero ni siquiera salir de mi casa. ¿Qué va a pasar? Y por eso yo le puse de título a esta prédica, I'm not in charge. Qué bueno saber de que yo no estoy mi vida no está sujeta a mi responsabilidad. Sí hay cierta responsabilidad, pero tengo que estar sujeta a algo mayor que es Dios. Entonces Dios me llama y empieza a cambiar, como vamos a decir, el chip, y empieza a decirte, sal de tu entorno familiar, así como Abraham, y Él empieza a darte el diseño que Él tiene para tu familia. Por eso es muy importante entender que cuando tú te encuentras con Dios, sí, recibes salvación, pero Dios empieza a trabajar en ti. Dios no termina ahí. Dios empieza a pulir, a sacar, a renovar, y te dice, yo quiero que tú honres, porque lo que tú honres te va a traer bendición. Entonces, la persona de Dios es autoridad, y lo que ejerce es su poder, y ese poder está accesible a ti y a mí. Pero a la misma vez Dios necesita que tú tengas esa reverencia y reconocerlo. Dice que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces yo te vengo a hablarte que si tú le das a Dios la oportunidad, Dios va a ejercer el orden que tú estás buscando. Posiblemente tú dices, me encuentro en una situación que no sé cómo es. Entonces esta ecuación de desorden y llegar a bendición no existe. Porque Dios es un Dios de autoridad, ejerce un orden y por ende tú recibes una bendición. Entonces, esa autoridad es linda, porque no es una autoridad que te abruma, que te asfixia, que te oprime, que literalmente te hace cambiar a la fuerza. ¿A quién aquí le gusta que le den un beso a la fuerza? Yo no quiero que nadie me dé un regalo a la fuerza. Qué terrible eso, que alguien haga algo sin sentirlo. Dios, siendo Dios, se reserva el derecho de no manipularte, y que tú entiendas que su autoridad representa protección para tu vida y para la mía, y que esos parámetros simplemente es el amor de Dios. Porque si dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos padres,
damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? O sea, a veces mi hijo hace cosas que no me gustan y llega a la casa, ay, te compré esto. Y yo me pongo, y a veces momentos yo digo, wow, así hace Dios conmigo. Que no se trata de lo que yo he hecho, de dónde vengo, que lo que estoy haciendo. Dios siempre me da una oportunidad. Entonces, estar bajo su autoridad es una vida que entiende que su autoridad respalda mi vida y por ende mi vida es edificada bajo ese gobierno. Porque yo quiero el gobierno de Dios y yo quiero pensar que tú anhelas el gobierno de Dios para tus hijos. Porque los tiempos que estamos viviendo ahora, créeme que cualquier gobierno se lleva a tus hijos. Cualquier viento viene y se lo lleva. Entonces, tú centralizar el gobierno de Dios en tu casa y que tus hijos escuchen, que la gente que tú conoces escuche. No, yo no voy a tomar una decisión hasta que Dios me diga qué debo hacer. Entonces la gente necesita escuchar la fe. ¿Y cuál es esa fe? La fe que tú estás anclado bajo una autoridad donde tú nunca vas a ser sacudido. Vas a ser ese hombre, esa mujer prudente que edifica su casa sobre una superficie, no de arena, sino sobre la roca, una roca firme que te va a sostener en momentos que van a venir tempestad. Es imposible que no vengan situaciones difíciles, dice la Biblia. Pero hay de aquel que no haya hecho, edificado de acuerdo como Dios ha dicho. Y por eso yo te digo que hoy empieces a edificar. Si posiblemente dices, wow, mi casa está un desastre. Bueno, es el momento que tú entres la autoridad y todo tiene que salir. Entonces, venga, oren por mí porque en la noche se manifiesta. Por ejemplo, ahora me acuerdo que mi hermana, espero que no me esté viendo. Sí, dice, no puedo dormir en las noches, que escucho ruidos, que el perro sigue. Y me dice, no, es que yo escucho pasos, es que yo escucho. Yo le dije, ok, ¿será que tú vienes y oras? Yo dije, yo voy a ir y voy a orar. Entonces yo hice mi tarea con la autoridad que Dios me ha dado. Y yo le dije, y después le dije a ella, quiero que sepas esto, yo me voy de aquí y los sinvergüenzas que estaban aquí perturbando te van a regresar. ¿Por qué? Porque aquí no hay autoridad. Entonces yo le dije, a ti te conviene aceptar la autoridad de Dios. Tú quieres tu casa limpia, tú quieres tu casa como aquí en la nueva era, libres de energía negativas. Entra el que va a sacar a todo fuera. Entonces Dios es la única autoridad sobre el universo. Él tiene el poder para delegar su autoridad. Y te das cuenta que cuando nosotros ejecutamos algo aquí en la iglesia, te bautizamos, oramos por ti, echamos fuera demonios, no lo hacemos bajo mi nombre, bajo el nombre, no, bajo esa autoridad. Pero ese espíritu sabe que yo, que Pastor Santi y la pastora Paulina están sujetos a él primero. ¿Sabes? Donde el enemigo encuentra que no hay sujeción, él sabe que tiene entrada. Entonces la Biblia dice que él sustenta todas las cosas con su palabra, la cual es su autoridad. Qué bueno saber que mi vida no cuelga de un hilito, sino que él me sostiene. O sea, a veces en momentos de dificultad que yo pienso que son como momentos donde dice, esto no es justo que me pase a mí. ¿Por qué me descalificaron? ¿Por qué no me incluyeron? ¿Que por qué no me gané esto? ¿Por qué no me dieron esto? En momentos ahí tú tienes que decir, no, es que Dios sabe lo que yo necesito. Y eso te lleva a descansar. De que es como si la autoridad de Dios fuera una silla y tú te sientas ahí. Señor, aquí yo voy a descansar. Tú sabes lo que yo necesito y lo que yo no necesito. Entonces, una vida, dice que la autoridad es algo legítimo, es algo que se ejecuta. Es un término que está asociado con conceptos de fuerza, potencia y jerarquía. Es una jerarquía, ¿sabes? No algo de que del gobierno, ¿sabes? Como del pueblo para el pueblo. No, eso se trata de la jerarquía divina del cielo. Entonces, todo lo que Dios hace en tu vida, en mi vida, está reflejando el cielo. Él quiere que los planes que Él tiene para ti se hagan aquí
visibles, que se hagan tangibles aquí en la tierra. Que no se trata de algo que solamente me beneficia a mí, ¿entiendes? Que la autoridad de Dios no es para mi propio beneficio. Eso no es como los cupones de alimento. Llego aquí para que me den y chao, no tengo ninguna responsabilidad. No se trata de eso. Es un gobierno que viene a alinear las cosas. Y para ti, ¿quién es tu máxima autoridad? Tú tienes que pensar en eso, porque posiblemente tu máxima autoridad puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser lo que dice la vecina, puede ser lo que dice tu generación. ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida en torno de autoridad? ¿Hacia a qué lado se está dirigiendo tu vehículo en la carretera? En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, el temor de Dios no es ese, como dije antes, no es ese temor que tú tienes temor a acercarte a alguien porque siente que te va a castigar, que te va a menospreciar, que no es que tú llegues con tus situaciones, yo lo sabía, fuera de aquí, para ti no hay nada más. O sea, estamos hablando de un Dios de segunda oportunidad y tercera oportunidad, pero vuelvo y digo, es muy importante que tú reconozcas la autoridad de Él. No estamos hablando de Spider-Man, no estamos hablando de X-Men, estamos hablando del creador. Aquí haría alguien. Del creador del universo. Entonces, el temor de Dios se refleja en varias cosas. En el deleite de tú obedecer su palabra, o sea, encontrar gozo obedeciendo, aún en el sufrimiento. Yo hice esta mañana, y esto va a sonar un poco loco, pero hay momentos, yo llamo esto llorando y riendo. Son momentos de que te duele hacer cosas, pero a la misma vez estás gozosa. Y hay un gozo en tu corazón porque tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Y al final tú sabes que el resultado va a ser bien. Entonces, en momentos que yo me siento así, que mi carne dice, no, contesta, llama, empuja, juega este jueguito y te va a salir las cosas bien. Que tu carne dice eso, sí, hazlo así, sí, no tienes, no, sáltate esos pasos. No, hazlo. No tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que escuchar consejos? No. Simplemente haz lo que te dicte tu corazón. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? La autoridad de Dios se queda a un lado. Entonces, yo quiero que entiendas que es muy importante que, aunque suene loco, hacerlo aunque te duela. Hazlo aunque llores. Aunque quieras decir que sí, di que no. Porque sabes que al final estás obedeciéndolo a Él. Y Dios se deleita cuando tú reconoces su autoridad. Hay algo que Dios no se juega, y es con la desobediencia, más que todo la rebeldía. ¿Sabes? Para Él, tú no reconoces su autoridad. Literalmente, para Dios eso refleja, no, tú me estás rechazando. Tú estás rechazando mi dominio, mi gobierno. Tú quieres hacer las cosas a tu manera. Entonces, Dios es un Dios que no te va a coger la mano y te dice, venga, haga esta. No, Dios es un caballero y va a dejar que tú hagas las cosas a tu manera, porque Dios no te va a obligar. Ese es el Dios que yo no conozco. A mí Dios no me obligó a que yo cambiara. Dios no me obligó a mí a que yo lo viera de una manera diferente. Él me amó primero, y su amor me acercó a Él, y yo lo conocí. Y cuando lo conocí, me di cuenta de sus características. ¿Será posible que quizás tú no lo conoces bien, que no te has acercado a Él, que no tienes una relación con Él? Porque entre más yo lo conozco, más me enamoro de Él, y sé que Él hará justicia para mí. En este mundo del más vivo, Señor, que todos corran lo que tengan que correr, pero yo sigo aquí en tu perfecta voluntad. Que se te está pasando el tren, pues que pasen 100,000 trenes. ¿Sabes que tú entraste en el tren equivocado?
Ya creo que mi pastor dijo muchas cosas de eso. Yo decía, qué bueno que pasó y hice eso. Eso lo hubiera dicho yo. Porque casarte mal casado es lo más terrible que te puede pasar. Elegir entrar en un trabajo, literalmente entrar en un trabajo simplemente por el dinero es lo peor que te puede pasar. O sea, yo me rehúso. O sea, tú tienes un precio. No, nadie de nosotros aquí tenemos un precio. No. Entonces, es obedecer al instante. No que lo voy a pensar, que yo pienso. No, es al instante. Esa es la obediencia que Dios, que agrada el corazón de Dios. Esa obediencia que no busca su beneficio y que no teme al hombre. Por ejemplo, Esther no temió al rey. El temor fue, ella le tuvo temor fue a Dios, de no hacer y no intervenir en el momento preciso. Y aún cuando no, las cosas no tienen sentido, porque te vamos a decir, por ejemplo, yo hice esta mañana, Eliseo le dice a este hombre, éntrate al río para que tu lepra se vaya. ¿Cómo que? Desde lejos vengo y tú me vienes a meterme a un río que está sucio, un hombre como yo. Y simplemente puso orgullo, él se iba a ir sin el milagro. Y porque obedeció y hizo las instrucciones de Eliseo, su lepra se fue. Entonces hay cosas espiritualmente, hay cosas que nunca van a encajar, a make sense, pero simplemente es obedecer. Es obedecer. Las matemáticas de Dios a veces no dan, o sea, no tienen sentido. Pero ¿cómo así que yo voy a dar y si yo no tengo nada, pero cómo voy a hacer? Simplemente da. O sea, hay momentos que yo tengo situaciones personales y yo le ok, tengo hambre, quiero hacer cosas y ¿será que pastora me puede encontrar cosas? Claro que sí. Entonces, no es el beneficio mío, no es para que la gente diga, ay, qué tremenda. No. Es el amor. Es el amor, porque cuando tú te encuentras con Dios, tú quieres actuar como Dios, tú quieres agradarlo a Él, tú quieres amar a la gente como Él. Entonces, esa autoridad es una autoridad que te dice, te acaricia, que te dice, tú lo puedes hacer. No te quedes ahí, tú lo puedes lograr. O sea, es ese courage, como esa valentía que tenía Daniel, que tuvo David. Como David tenía la confianza de que si él pudo matar a un oso, al león, que Dios lo podía a él librar de este gigante, porque él sabía que sus fuerzas no estaban depositadas en él, sino en Dios. O sea, esta batalla no es tuya ni mía, es de Dios. Y cuando tú empiezas a pelear de esa manera, nosotros no peleamos como pelea el mundo. Las herramientas que nosotros tenemos es las herramientas de un Dios que pelea por nosotros. Yo tengo la imagen de un juez que hizo justicia a una persona. Cuando yo estaba en la high school, apliqué para trabajos de verano y cogí uno de intérprete. Y yo me acuerdo que yo le traducía a una señora. Esa señora llegó ya, Dios mío, y no sé por qué Dios me trajo la visión de ese juez. Ese juez ha puesto como chancla vieja a este hombre. No le dejó ni siquiera hablar. Él hizo varias preguntas que eso le dejó saber en la edad, en la condición que esta persona tenía, esta persona, y cómo había sido negligente con su familia. Y yo pienso que Dios pelearía por ti. Si tú llevas tu causa, tu situación, Dios va a hacer justicia. Cuando Jesús, mira que aún Jesús, la autoridad se le tuvo que dar a Jesús. Dios le dio la autoridad a Jesús.
Y Jesús nos dio la autoridad a nosotros. Dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. La autoridad de Dios se usa para establecer su gobierno aquí en la tierra y hacer discípulos. Y tus primeros discípulos es tu familia, tu entorno. Porque de qué me vale a mí salir en campañas evangelísticas, llamar a 50,000 personas y literalmente que mi hijo ni siquiera me quiera ver. Que ni siquiera podamos tener un hogar de armonía, de comunicación, de corrección, de impartición. Entonces, ¿para qué? No sirve de nada. Entonces, esa autoridad se te delega a ti. Pero esa autoridad no se puede imponer. Yo le decía a mi pastor el domingo, le dije, wow, porque yo sé que él dio todo lo que estaba en él, porque cuando hacemos esto, lo hacemos con la única intención de que tu vida sea transformada, de que tú entiendas de que Dios está en el negocio de transformarte, de levantarte, de empoderarte, de que no te quedes ahí. Esto no es un juego, esto duele. Se dirán, ¿qué harán los pastores después del domingo? Seguro que se ponen a jugar billar, se ponen a jugar jueguitos, ¿sabes? Los sábados seguramente que se acuestan a las 3 de la mañana jugando. No, toda asignación viene con una responsabilidad. O sea, yo digo, no me inviten a cosas los sábados tarde porque tengo que estar aquí temprano. O sea, esa es la reverencia a Dios. ¿Ves? A mí nadie me está diciendo, hey, no te vayas de fiesta, no te vayas, que no te puedes ir a la playa, que no te puedes... Nunca me han dicho. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Y para yo honrar con mi vida es yo dar, es yo servir, es yo amar a la gente. Hay una necesidad, ¿qué puedo hacer? Hay algo que tú puedes hacer. Quizás no todo, pero hay algo que tú puedes hacer. ¿Qué puedes hacer tú? En el Salmo 91 es chistoso, yo decía esto, que ese salmo siempre está abierto en todos los negocios, en las casas. Ese salmo que tiene más polvo y está más viejo, esa hojita ya seguramente ya solita se cae de tanto sucio. Sí, claro, porque a veces lo cogemos, porque a veces tengo que decirte que a veces cogemos la palabra de Dios como amuleto, pensando que tener algo abierto te va a traer lo que tú necesitas. Pero hay bendición, pero hay responsabilidad. Entonces, Salmo 91 empieza hablando: los que viven bajo el amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, y enumera muchas bendiciones para ti, que te libera de la muerte, la pestilencia. Pero hay una parte en el versículo 14 que dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, has doblegado tu voluntad, has decidido conocerlo a Él. Sí, estas bendiciones vienen, pero vienen a través de una relación. Entonces, nuestro es primeramente dame a mí y yo veré qué hago después. Entonces, hay que reconocer la autoridad de Dios. ¿Tú quieres activar algo? Reconócela. Reconócela. ¿Sientes algo raro en tu casa? Activa la autoridad de Dios. No, actívala. ¿Te sientes descalificado a veces? Actívalo, porque está en ti. Es un tesoro que está ahí. Lo que pasa es que el enemigo, temas como esto, va a haber trabas de decir, la autoridad de Dios. O sea, suena como así, como algo, porque estamos acostumbrados a este gobierno tirano, estamos acostumbrados a que te traten mal, estás acostumbrado a esa manipulación, que si tú no me das algo, yo no te doy nada. Tienes que renovar tu mente. Dios no trabaja así. Y cuando yo conocí de Dios, que me presentaron el evangelio, me empezaron a hablar de Dios, pero yo empecé a hacer preguntas y yo le decía, ¿y Dios puede hacer esto por mí? Sí, pero. Entonces todo era un pero. Entonces
Entonces, si yo voy en el tren y pasa algo, bueno, Dios no puede impedir que te tiren disparos. Que me acuerdo. Y que quedes inválida, pero tu vida se va a salvar. Entonces yo dije, entonces, ¿qué Dios es este? No me sirve. Porque entonces, a medida que yo fui conociendo a Dios, ¿ves? Ojo, ¿ok? A medida que lo fui conociendo, fui entendiendo que Él me hizo a mí y que Él tiene cuidado de mí, y que las personas que me dieron esa información ese día no lo estaban representando bien, porque venían de una matiz religiosa. ¿Y qué pasa con la religión? Es el escondite para aquellos que no conocen el corazón de Dios. ¿Sabes? A mí me da piquiña cuando escucho a alguien así religioso, porque yo digo, no, esta persona no conoce a Dios. No conoce a Dios, no lo conoce. Entonces, Dios tiene profundidades. A medida que tú lo conoces, más profundo tú vas con Dios. No es que ya me gradué de la visión de Iglesia en New York y ya estoy completa. No. Acabas de empezar. Entonces, si tú te graduaste y dices, ya, chao, ya, créeme, que ahora es que empieza. Entonces, Dios es autoridad. La autoridad se representa a sí mismo. Él es autoridad. Y el poder representa lo que Dios hace. Entonces, la autoridad de Dios trae un orden, y ese orden trae esa bendición. Yo quiero que este día tú veas tu situación y digas, ¿cuál autoridad está en mi casa? La autoridad del hombre, mi autoridad, lo que dijo mi mamá, lo que dijo el vecino, la prescripción que me dio el doctor. ¿Qué es lo que está primero ahí? Porque si no es la autoridad de Dios, esa ecuación no va a dar. Señor, bendíceme, vengan, oren por mí. No. Anhela la autoridad de Dios. O sea, nosotros no fuimos diseñados para autodirigirnos, sino para depender de nuestro Padre Celestial. O sea, si tú ves los pajaritos, te tienen que acordar cómo Dios te alimenta cada día. Ellos no andan preocupados diciendo, ¿qué va a pasar hoy? ¿Dónde vamos a dormir? Ellos están felices. Al contrario, nos alegran la vida a nosotros. Y es tanto así que Eva en el Edén tenía dos autoridades, no una, dos. O sea, había la autoridad de Adán y la de Dios que está encima sobre ellos, pero ella desobedeció doblemente. Entonces, si en estos momentos, no voy a mirar a nadie, no estás obedeciendo a Dios, no estás tomando la autoridad de Dios, estás desobedeciendo doblemente. Y yo sé que pueden decir, wow, ¿y qué pasó con Adán? Pero ¿quién se comió? Bueno, no voy a decir nada, no. Tenemos en contra. Entonces es un peligro no honrar la autoridad delegada, porque es una puerta de acceso al enemigo en tu vida para traer juicio sobre las autoridades delegadas. ¿Por qué? Porque si tú no honras esa autoridad delegada, abres una puerta donde tú empiezas a generar juicio. Es que no fueron justos conmigo. Esa fue no la manera de que haber tratado de hacer las cosas. Es que no me llamaron. Fue por esto, fue por lo otro. Entonces ahí el enemigo empieza a tomar territorio. Toma territorio. Si Pablo no se hubiera encontrado con la autoridad de Dios, ¿cómo le habrá hecho caso a Ananías? Ananías es un hombre, vamos a decir, simple, devoto de Dios, entregado a la oración, pero solamente se le menciona una vez en la Biblia, que yo recuerde, una sola vez. Pero si tú no te doblegas ante la autoridad de Dios, ¿tú crees que tú te vas a doblegar ante un jefe, ante tu pastor, ante las personas delegadas? No lo vas a hacer. Entonces Dios tiene que probar nuestro corazón, y posiblemente va a enviar señales, personas donde dices, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Si a mí fue la que me hirieron.
No, es Dios doblegando tu orgullo. Y todo lo que no está sujeto a la autoridad de Dios está diseñado al fracaso. Sí, aquí estamos para aconsejarte, en lo que tú quieras. Pero si tú vienes a mí por un consejo, lo primero que te voy a preguntarte, ¿qué Dios te dijo a ti? Porque tú a mí no me vas a poner ese paquetito de esa responsabilidad. No. O sea, yo no juego con Dios. Sí, Dios es un Dios de amor, pero yo no le voy a robar a Dios su lugar. Entonces es muy importante que si tú buscas una autoridad, que primeramente tú busques la dirección de Dios, porque te la puedes pasar de persona en persona buscando la respuesta que tú quieres escuchar, que es diferente. Entonces es muy importante que tú le preguntes a Dios, porque si tú le preguntas a Dios, Dios te va a decir. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la respuesta que Él nos da. Entonces no, le voy a preguntarle a ver qué me dice tal, posiblemente me dice lo que yo quiero escuchar. Entonces es muy importante que tú le preguntes a Dios primero. Y siguiente, el peligro de hacer o empezar algo sin la cobertura de su autoridad. Es un peligro porque son trofeos humanos, obras muertas. ¿Sabes? ¿Cómo yo pretendo hacer algo donde Dios no me ha dado la autoridad de hacerlo? Es un peligro. Es un peligro. Para mí, yo digo, eso es una osadía. ¿Cómo? Si Moisés, quítate los zapatos, el lugar que tú estás es un lugar santo. Tienes que honrarlo. Yo estoy aquí. ¿Por qué le diría eso Dios eso a Moisés? Porque tenemos que entender que hay algo que tenemos que honrar. Entonces, si no hay esa cobertura, no, nada, yo no puedo, no puedo hacer. No es, como yo le dije a alguien, no es comprar los tickets y después decir, me voy de viaje. No, es pedir permiso y después comprar los tickets. Entonces, no es así, no es la ecuación, así no es. Entonces, si tú estás haciendo las cosas al revés, en cualquiera de tu vida, que quizás no es comprar tickets, es otras cosas y tú solamente lo sabes que es, esa no es el paso número 1. Paso número 1, pregúntale a Dios. Y dependiendo de la respuesta, compra lo que tengas que comprar, deja lo que tengas que dejar, di que sí, di que no, pero solamente tú lo sabes. Entonces, es un peligro hacer algo, empezar algo sin cobertura. Muy peligroso. Yo con eso no me juego, no. En Hechos 19, de 13 al 16, esa historia siempre a mí me dio mucha risa. Porque, esto quedaron como chancleta vieja. Un grupo de judíos viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacia esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. De todas las historias de la Biblia, esa es la que a mí siempre me da mucha risa. Imagínate, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Será que el enemigo te dice: ¿quién eres tú? Pues yo sé al Dios que predican en la iglesia, yo conozco a Pastor Santi, pero a ti no te conozco. Entonces el enemigo sabe quién está bajo autoridad, quién anda camuflado, tratando de buscar un beneficio, representando con al niño Jesús aquí. No. Entonces esas vía cruces que hacían para que dan una donación y presentaban al niño Jesús. Pero el enemigo se la huele, él sabe cuando hay un disfraz, cuando solamente es la fachada de un cristiano que dice: amo a Jesús, estoy bajo su cobertura, y no hay nada. Entonces déjame ver si es cierto que estaba esa cobertura. ¿Qué les hizo? Dice que lo dejó hasta desnudos. Entonces eso es lo que hace el enemigo te va a desnudar.
Te va a dejar en vergüenza. ¿Sabes? ¿Será que el enemigo sabe quién eres tú? ¿Sabes? Satanás no tiene miedo que prediquemos, que leamos muchos libros para educarnos, para que nuestra inteligencia crezca, que tú vayas a retiros, que tú compres devocionales. No tiene ningún problema. El problema que él tiene es que tú te sometas a la autoridad de Cristo. Ahí él tiene un problema contigo. Empieza a someterse, verás cómo empiezan a cambiar cosas en tu vida. En Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. O sea, Pablo renunció a todo, a su libertad, con el fin de conocerlos. No hay manera de vivir una vida de bendición sin sometimiento, sin negarte a ti mismo. ¿Sabes? Vivir bajo la autoridad de Dios es vivir en una constante asignación. Porque Dios te asigna cosas y cuando termine esa asignación empieza otra. Esto nunca va a parar. Tú dirías: wow, esta iglesia siempre está ocupada. Sí, porque estamos aquí en una asignación de reino. Todo el año siempre verás cosas y tu vida tiene que reflejar eso. Una constante asignación. Sí, yo puedo ver que hay una asignación de Dios en esta persona para esta temporada y la próxima también. ¿Es evidente la asignación de Dios en tu vida? En Primera de Reyes 19, del 7 al 9, le habla de una historia acerca de Elías. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Versículo 11 dice: y el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y su viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo un suave susurro. Pienso que es válido en momentos de nuestro caminar que nos sentimos cansados. Elías fue un hombre que fue real con sus sentimientos. O sea, viene de vivir situaciones donde el poder de Dios se ha manifestado en su vida. Pero llega un momento donde sus temores lo hacen a él esconderse en un lugar. Dice: el precio que tenemos que pagar es muy alto. El reino pesa. Y cuando tú estás de asignación a asignación, te puedes fatigar. Pero también en ese fatigarse hay esos lugares donde a veces nos escondemos porque nos sentimos descalificados y pensamos que no damos la talla. Y no sé cuál es ese lugar. Posiblemente para ti sean muchas cosas, tú solamente lo sabrás. Pero en el momento de que Dios te dice: hey, ¿qué haces aquí? Dios le hace una pregunta a él: ¿qué haces? Este no es el lugar que tú deberías estar. Pero Dios se da cuenta de que este hombre está cansado. ¿Por qué? Porque el ángel va 2 veces a alimentarlo y le dice: come, porque el camino es largo, no vas a soportar. Y en este día Dios te dice: come la comida que te estoy dando, porque te estoy llevando a un nuevo camino. Dice que
que lo lleva a una montaña. Y en la misma montaña donde estuvo Moisés. Yo imagino que Elías dijo, otra vez. Porque yo he vivido situaciones en mi vida donde yo digo, Señor, yo no me quiero enfrentar a esta montaña otra vez. No quiero. Mejor me quedo aquí escondida. No la quiero enfrentar. Pero Dios te dice, sal. Qué lindo, porque Dios no estaba en el viento, no estuvo en el terremoto, no estuvo en el fuego. Posiblemente Elías pensó que Dios iba a venir así y que lo iba a tomar, pero no. Dios vino en un susurro, y ese susurro me dice a mí que Dios estaba cerca, que Dios sabía lo que él estaba sintiendo, que no es un Dios que te saca la fuerza de esa cueva. Es un Dios que te dice, sal, te invita a salir y te dice, ese no es el lugar. Mira, más adelante en el 13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió su cara con su manto, salió, se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste. Sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegue allí, unge a Ansel para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. ¿Sabes? Dios dice, como mi profeta. ¿Sabes? Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos exhaustos, que no sentimos la respuesta de parte de Dios. Te pido que te pongas de pie. Y Dios empieza a tratar con nosotros y empieza a tratar con tu corazón, porque en realidad lo que tú estás escondiendo es tu corazón. Tú no quieres ser expuesto y te escondes. Entonces, ¿qué será lo que tú estás escondiendo hoy en ese escondite? Dios es un caballero y te dice, sal. Así como le dijo a Moisés, el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Reconóceme, hay una asignación para ti. Si no fuera así, ¿por qué dice mi profeta? Porque no es para ti. Lo que Dios quiere hacer en tu vida no se trata de ti. Es un lugar de transformación. La palabra Sinaí significa espina. Es un lugar de quebranto, es un lugar donde Dios te lleva a ese desierto, pero te va a sostener. Qué lindo, porque dice 40 días, 40 noches, pero te dice que comas y que bebas. ¿Será que Dios puso una mesa para ti, para que tú comas? ¿Estás comiendo el alimento que Dios te dijo que comas para soportar esta situación que estás viviendo o lo que tienes que enfrentar? Podemos comer de muchas fuentes, pero esas fuentes jamás te darán las fuerzas que tú necesitas. Yo decido confiar que el alimento que Dios tiene para mi vida me va a sanar, me va a sacar, me va a dar las fuerzas para enfrentarme a esa montaña. Porque muchas veces nosotros podemos morir en esa montaña si no estamos preparados. Pero solamente Dios puede hacer que tú pases de ese monte Sinaí a camino a Damasco. Dice que iba camino a Damasco a hacer la función que Dios le mandó a hacer. Te das cuenta que no es la asignación mía, es lo que Dios tiene preparado para mí. Hay en juego tu vida, la generación que viene después de ti. Lo que tú portas está en juego. Por eso el enemigo quiere que tú le escondas, que no salgas de esa cueva, que te quedes ahí. ¿Qué es eso que tú has estado escondiendo en este tiempo? ¿Qué es? Y Dios te dice, sal fuera. Dios no entra a la cueva, Dios lo invita a salir. Yo siento como que Dios lo rodea, porque ese es su amor. Y ese es un momento de tú reconectarte.
regresa por el camino que viniste. ¿Te das cuenta que Dios no le dice busca otro camino? Solamente hay un solo camino. Quiere decir que él abandonó su asignación, pero Dios vuelve y lo reenfoca para que no se enfoque en sus debilidades, en lo que él no puede hacer. Tú eres mi profeta. Ve delante, ve, tú transformarás, tú harás por mí. Entonces en este día yo te pido que cierres los ojos y que le pidas a Dios qué es eso que Dios quiere sacar de ahí. Levanta tu mano y ¿dónde estás? Vamos. Gracias, Señor. Si tú lo dices, hecho está. Si tú lo dices, Yo lo creo. si tú lo dices, hecho está. Vamos, vamos. Si tú lo dices, Vamos a declararlo. yo lo creo. Si tú lo dices, hecho está. Si tú lo dices, Yo lo creo. Si tú lo dices, sí, Señor. Sí, Señor. si tú lo dices, Yo lo creo. Si tú lo dices, hecho está. si tú lo dices, Yo lo creo. Si tú lo dices, hecho está. y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi alimento, mi único alimento. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi alimento, Pasajes como estos me permiten ver cómo Dios puede unirse y se une por amor a nuestra humanidad y camina con nosotros, porque Él nos conoce y Él sabe. No puedo dejar de ver la mano de un Padre que nos lleva de la mano hasta los nuevos lugares de crecimiento, en donde aún seremos probados. Posiblemente Elías tenía que probar el sabor del temor, porque había probado mucho ya el éxito. Y a veces nos acostumbramos a las estructuras y nos olvidamos que aún los resultados buenos vienen de la mano de Dios, de la mano del Hacedor.
que nos lleva aún por lugares para que resalten las áreas de necesidad en donde debemos crecer. Pero aún en la cueva serás perseguido por Dios. Y el Señor llegará allá, al lugar donde tú crees que te escondiste de tu asignación, de tu llamado, al lugar en donde tú crees que todo se terminó, donde ya no sirve nada, donde Dios escogió a otro y no a ti. A ese lugar Dios irá y te recordará que la historia no ha terminado todavía. Dile al de al lado: tu historia no ha terminado. Está comenzando otra etapa más de victoria. Dile al de al lado: prepárate. Hay largo camino por delante. Ahora hay un nuevo alimento. Y alguien tiene que escuchar esto. Siento decirte que Dios va a cambiar tu alimentación. Dígale al de al lado: necesitas cambiar tu alimentación. Has estado comiendo bien, pero déjame decirte, tu alimento va a ser elevado, porque el camino que viene es diferente. Hay alguien que va a ser revestido de una manera sobrenatural, porque hay reyes que tienen que ser ungidos por ti, porque hay una generación que te está esperando, porque hay un Eliseo que está preparado para tomar el resultado de tu legado. Así que prepárate, Elías, sal de la cueva y empieza a caminar. Vamos, díselo, vamos. Vamos, vamos, fuerte, vamos. Fuerte, a ver. Vamos, levanta tu voz, díselo fuerte. Declaramos que viene lo mejor de Dios para esta temporada. Tiempo de crecimiento, tiempo de revestimiento, tiempo de bendición. Hay reyes que están esperando por mí. Diga conmigo: hay reyes que están esperando por mí. Hay un Eliseo que se prepara para tomar mi legado. ¿Cuánto lo creen? Iglesia, dale un grito de victoria. Vamos, 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 vamos. Iglesia, lo mejor de Dios está a punto de comenzar. Reconocer la autoridad de Dios definitivamente trae bendición a nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso! Por favor, no te pierdas ni un solo detalle, y para eso la invitación es sencilla. Simplemente suscríbete a nuestro canal y no te olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. ¡Cling, cling, cling, cling! Nos vemos en la próxima.